Eh, Estamos al aire. Estamos al aire ya. Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente aquí a la Biblioteca del Gobernador Jesús T. Piñero en Universidad Ana G. Méndez, latitud 18. Les saluda Ivonne Lozada y el licenciado José Enrico Valenzuela, que me acompaña durante los jueves. Buenos días. Hemos estado, yo estoy como perdida hoy, me disculpan, pero eso de cuando me leí el periódico hoy, a las 5 yo me levanto a las 5:30 de la mañana, le doy comida a mis gatos, a los de mi casa y los de la calle, y aprovecho, una vez que estoy despierta, pues me pongo a leer las noticias y los periódicos. Oye, y esa portada, ¿cómo a ti se te pierden 2.6 millones de dólares? Explícame. Y no te das cuenta. Los perdiste una ingenuidad que todavía estará por dilucidarse una vez si publican lo que son los resultados de la investigación. Yo no entiendo muy bien desde cuándo está ocurriendo esto, pero sí, los que leyeron el periódico hoy, la compañía de fomento industrial, mejor conocido como Pritco, no pagó, votó, extravió, le pasó de manera bien ingenua 2.6 millones de dólares a una cuenta fraudulenta. Y no estamos hablando del Nigerian Scam. ¿Te acuerdas de los fraudes que en Nigeria se han vuelto unos expertos en los scams de fraudulentos a través particularmente de los correos electrónicos? ¿Qué ocurre? El secretario del DEC confirmaron que tanto Pritco como el sistema de retiro fueron objetos fueron víctimas de transacciones fraudulentas que están ahora bajo investigación del FBI y de las autoridades estatales. Este desfalco de 2.6 millones trasciende cuando en la policía se divulga una querella que el director de finanzas de Pritco presenta el pasado 17 de enero. ¿Por qué nos enteramos ahora, casi un mes después? No sé. Pero el 17 de enero, donde dicen que alguien a quien no identificó, eso no sé cómo ocurre también, transfirió 2.6 millones de dólares a una cuenta fraudulenta en el extranjero. El querellante, que el director de finanzas, Rubén Rivera López, alega que la transferencia se produce porque Pritco recibió un correo electrónico donde daba instrucciones de a dónde enviar esos 2.6 millones, esas remesas, que aparentemente iban para una cuenta de retiro. Correcto. Gente, no es la primera vez que esto ocurre en el gobierno y en este cuatrenio, que es lo más increíble. Estamos hablando de un asunto de ciberseguridad y que aparentemente este gobierno no entiende, no tiene la capacidad de entender y me sorprende porque habiendo tanto millennial en ese gobierno que no puedan tener una noción de la importancia que es la ciberseguridad para el gobierno y para las empresas en total, para el mundo, con todo lo que estaba pasando, que vamos a hablar más adelante, que también tiene que ver con seguridad, que fueron cuando les hackearon los emails a Hillary. Correcto. Pero gente, no es la primera vez, aparentemente en el 2017, yo no sé si ustedes recuerdan que el Departamento de Hacienda, un hacker, secuestró unas cuentas, los sistemas, y exigieron que se pagara una recompensa. Eso fue en el 2017 y casi no nos olvidamos porque han tratado de hacer el hecho uno bien pequeñito, pero en aquel entonces el secretario de Hacienda estaba estimando que cada día que el sistema, que sus sistemas estaban secuestrados por los hackers, estaban perdiendo 30 millones de dólares. 30 millones de dólares al día, más los 2 puntos y pico de ahora, 2.6, 30 millones al día. Yo al final no sé de cuánto fueron, a cuánto ascendieron
las pérdidas en aquel entonces en Hacienda, pero aparentemente también ha pasado estas situaciones de phishing, que son los fraudes a través de, particularmente de correos electrónicos, pasó en Asume y ha pasado en el CRIM y en varias otras agencias. Esto pasa desde el primer año del cuatrienio y yo no sé qué medidas, si alguna, ha tomado el gobierno para evitar este tipo de ataque y para fortalecer la estructura cibernética. Y me parece un poco que le han prestado importancia, que le han restado importancia al asunto. Pues mira, Ivonne, buenos días a todos. En efecto, es preocupante. Esto viene ya, no tan solo de este cuatrienio, venía en otros cuatrenios anteriores. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Departamento de Justicia y pude notar la vulnerabilidad del sistema como tal, de la base de datos, que en este caso no habían situaciones de dinero envueltas necesariamente, sino de confidencias y situaciones de casos civiles federales y estatales. Y había una vulnerabilidad bien grande y yo lo que puedo inferir de todo esto es que los proveedores de servicios que el gobierno necesita y utiliza para dar estos servicios de seguridad, sobre todo cuando tienen que ver situaciones tan neurálgicas como dinero en Hacienda, Asume, en este caso Prisco, pues aparentemente o no dan el grado o no están haciendo su servicio, dando los servicios correctamente, y conlleva esto obviamente a que vuelva a ocurrir como pasó en el 2017 en Hacienda y ahora con Prisco. Lo más lamentable también que tiene esto es que el propio secretario del DEC, del Departamento de Desarrollo Económico, es donde Prisco cae como parte de la jurisdicción sombrilla, porque es una agencia que cubre varias otras que se absorbieron en la misma, por ejemplo, turismo, y Prisco en este caso admitió al programa de los colegas de Nación Z en la mañana de que fue cuando el FBI se comunica con él directamente que se entera finalmente de que este desfalco de 2.6 millones y pico de dólares había ocurrido. Y lo peor de todo es que esto ocurrió a finales de enero, si no me equivoco, o a mediados. A mediados de enero. 17 de enero. 17. Y estamos ya en febrero 13, o sea, casi un mes después. Ahora es que se hace público. Así que a mí me parece que esto va más allá, no tan solo de una falla de seguridad. Aquí tiene que haber otros elementos internos, porque este tipo de situaciones, y más aún cuando estamos hablando de dinero designado que iba a ser a retiro, o sea, no hace sentido que esto haya ocurrido por un mero error clerical o un mero error de juicio. A mí me parece aquí hay que responsabilizar más allá, no tan solo al empleado o los jefes que estaban en esa área, sino al propio jefe de la agencia, que tiene que demostrar públicamente cuáles son los elementos de seguridad que él tiene y los protocolos, que al día de hoy tampoco lo ha hecho, lo que ha básicamente despachado el asunto al decir que aquí los responsables pues se van a identificar por el Federal Bureau of Investigation, el FBI, y que ahí va a quedar todo. Pues mira, pero, José, tú que estuviste en el Departamento de Justicia, ¿hay algún tipo de seguro que cubra las pérdidas por transacciones que...? Bueno, seguros pueden haber, pero el problema es que todos los seguros, yo estando también del lado privado ahora, que he representado aseguradoras, no muchas, pero las he tenido que representar por razones profesionales, todas las pólizas siempre incluyen una cláusula de que la imbecilidad no está cubierta. O sea, por decirlo de una manera coloquial, o sea, la imbecilidad ni la negligencia crasa, ni mucho además, menos temeraria. Hay protocolos claro, no, por lo que vemos no. Y ni obviamente tampoco se van a cubrir. Si tú vas a asegurar si tú vas a asegurar este tipo de situación, tú por lo menos vas a decir, mira, uno de los requisitos es que tienen que tener un protocolo. Claro, no tan solo eso, sino tampoco van a cubrir asuntos intencionales, como todos sabemos. Un seguro no va a cubrir que usted haya realizado una actuación intencional para que el seguro le cubra. O sea, eso no, en el mundo de los seguros eso no aplica, ¿verdad? Ni en la lógica tampoco, ¿verdad? Así que yo creo que esto, a mí me parece que esto hay que indagarlo no tan solo con el escándalo de que fue una metida de pata y dejarlo ahí, porque siempre que ocurre este tipo de situación, pasan las semanas, pasan los meses y aquí no ha ocurrido nada.
Y a mí me parece que no se puede despachar esto de esa forma, porque lamentablemente sigue ocurriendo. O sea, los hackers y las personas que saben de materias cibernéticas, gente, tienen tanto y tanto y tanto inteligencia y conocimiento de cómo saber coger a los demás de lo que no son, que tú tienes que estar por encima de eso. O sea, estas personas, muchos de ellos no tienen absolutamente más nada que hacer. Es que por eso me sorprende la ingenuidad y la falta, lo laxo con la falta de rigurosidad con que se trata este problema, porque es que no se habla, como que se tapó lo de Hacienda. Mira, pasó a segundo plano como una noticia de tercera categoría, un escándalo. No, y que como aquí todo, ¿verdad? Lo resolvemos, pues el dinero se repone por un seguro, o el gobierno federal nos asigna fondos adicionales, y aquí pues no ha pasado nada. Pues mira, la realidad es que va a llegar un punto que de verdad nos va a doler. Y yo creo que este es el mejor ejemplo, porque ese dinero iba destinado a retiro. O sea, ¿qué tienen que decir los retirados de lo poco que están recibiendo por las razones múltiples que hay, crisis fiscal, ley promesa y otros asuntos más, que muchos de ellos hasta se les ha reducido las pensiones y otros están en vista a que eso ocurra? ¿Cómo van a coger esta noticia? ¿Cómo es posible que tú me digas que eso está ocurriendo, que no es de este cuatrenio, que ha sucedido en otros cuatrenios y no se haya atendido el asunto, cuando a lo mejor alguien dirá, pues es que a lo mejor 2.6 millones no es mucho dinero? Gente, aquí, según el Internet Society, ellos tienen un informe, en su informe de 2018 o un informe de 2018, calcularon que el impacto global del cibercrimen fue de 45,000 millones de dólares. Si en un año a nivel mundial el saldo los daños eran de 45,000 millones, y nosotros en este cuatrenio, ¿cuánto vamos? Hoy llevamos 2.6 millones de dólares, pues el porciento de lo que se está perdiendo por fraude en Puerto Rico es bien alto. Y la misma división del Departamento de Justicia existe, que es la división de crímenes cibernéticos. O sea, aquí, lo que quiero decir con esto, hay leyes habilitadoras, hay reglamentos. Lo que no hay aparentemente son protocolos internos en distintas agencias que manejan mucho dinero, millones de dólares. Oiga, y muchos de ellos no están manejando necesariamente fondos federales que les llegan, que son dádivas, como usted lo quiera llamar. Hacienda, lo que ocurrió en Hacienda fue el dinero suyo, mío, de Ivonne y de todos los que estamos aquí, cada vez que pagamos el IVU, cada vez que pagamos las contribuciones sobre ingresos en los 15 de abril de todos los años, entre otros impuestos que nos establecen. Y realmente duele, porque te están robando el dinero a ti, para entonces después decir que están en una crisis fiscal y no tienen de dónde sacar dinero y tienen que imponer más impuestos. Esas son las consecuencias directas de esto. El problema no es el dinero también, por eso es que me parece que se está subestimando tanto este problema, porque este fue el fraude que directamente alguien cometió la brutalidad de, sin seguir protocolos, porque alguna persona desconocida le envía un email, le dice, no, ahora vas a transferirlo a esta cuentita. Mira, Ivonne Lozada, el número es 022-35 de cuenta. Uh-huh. Por Dios, es la cantidad de información sensitiva y vital que también está siendo objeto de estos fraudes, como los números de seguro social, pues licencia, toda esa información vital que están utilizando para, Dios mío, para clonación de tarjetas. Bueno, el gobierno para federal, robar la identidad. El gobierno federal inclusive ha tenido serios ataques cibernéticos a través de la historia. O sea, no tengamos duda también de lo que ocurrió en la elección del 2016. Ha pasado con Yahoo, con Google. Ha habido filtraciones múltiples, inclusive la propia red social Facebook ha tenido que admitir que sus sistemas de seguridad no son los mejores. Claro, lo que se utiliza es para otros propósitos, robo de identidad, entre otros asuntos. Por ejemplo, la red social Facebook, que es algo voluntario que uno entra. Pero cuando estamos hablando de sistemas de seguridad que fallan en el Departamento del Tesoro local, o en este caso el Departamento de Hacienda, como se le llama legalmente, pues, algo está fallando. Y más aún, Prisco al día de hoy es de las agencias más importantes, porque son la única, diría yo, que tiene
los incentivos económicos para que los privados inviertan en Puerto Rico y a su vez puedan tener desarrollo económico. Por eso precisamente se llama, ¿verdad?, Oficina del Departamento de Desarrollo Económico. Y asuntos más de incentivos, y duele que realmente estas cosas estén ocurriendo en el siglo XXI, en una agencia que ha tenido recortes de personal sustanciales y que también se ha destacado por las subcontrataciones privadas para subsanar esos recortes que han habido de personal en esas agencias. Así que o el que está manejando la agencia no sabe lo que está haciendo, o los que están subcontratando pues ciertamente son unos imbéciles, pero algo está fallando ahí. Bueno, yo no sé, yo creo que estamos siendo muy naif, que no hay ningún tipo de protección, gente, lo hemos visto, y tengan mucho cuidado. Yo he recibido emails fraudulentos simulando que son del Banco Popular. Claro, a cada rato. Que tengo que entrar a la cuenta, no sé qué. He recibido del IRS. Uh-huh. Ese es el que más tengo común. Que comunicar, digo, y mal escrito. El peor ha sido del IRS, que tenía errores ortográficos, errores, un desastre. De Apple recibo como cada 2 meses uno que yo hice una compra extraordinaria en Apple, y yo digo, entonces la reacción es, pero es que yo no me gasté 99 pesos en un app, y uno comete la tontería de presionar el enlace y ahí se te fue. Por correo electrónico es la más fácil de ¿verdad? Porque te lo disfrazan como algo bien formal, pero usted siempre vaya a la fuente de dónde viene ese correo electrónico. Sí. Porque si sale una fuente que ProtonMail, por ejemplo, que es una entidad de Suiza que se dedica a enviar correos electrónicos de manera fantasmagórica, por decirlo de alguna forma. O sea, tú le pagas a esa gente y ellos, porque lo pueden hacer desde allá, envían correos electrónicos, muchos de ellos spam, o sea, que no sirven o que son basura, por decirlo de alguna manera, pero tú no puedes identificar quién es el originario que creó ese correo electrónico y a su vez quién fue el que puso ese contenido fraudulento. Y eso pues tú lo puedes identificar. ProtonMail es uno, hay muchos más. A mí a cada rato me ocurre con el site del bufete que yo manejo, de GoDaddy, que es quien me vendió el espacio del dominio. Okay. Y se ha renovado correctamente, todo está en orden y constantemente me está enviando de manera fraudulenta de que me van a tumbar la página de internet si yo no hago unos pagos, y me ponen el logo inclusive de GoDaddy. Claro, cuando tú vas al origen de dónde viene ese correo electrónico, la fuente es totalmente non-reliable, o sea, no hay manera de tú creerte de que eso es correcto. Claro, en este caso, este servidor pues tiene un poquito más de malicia, pero los exhortamos a usted a que tenga mucho cuidado, y también, sobre todo, con las llamadas telefónicas, que muchos de ellas son 1800 y son de Estados Unidos. La que está de moda ahora, que es que tienes una deuda con el IRS. Con el IRS, correcto, que si no le das algún número de seguro social o lo que sea, pues van a embargarle sus cuentas. Mire, y van a emitir una orden de arresto, que hay una orden de arresto en su contra. Bueno, mire, usted tiene que tener la malicia más grande que usted pueda. Y es que la gente se asusta. Claro, pero si el gobierno federal o estatal va a hacer algo en contra suya, mire, no lo van a hacer a través de teléfono. Vamos a hacer eso primero. Segundo, lo van a comunicar formalmente con una carta, con un membrete de la entidad gubernamental federal o local que lo está investigando o que le está pidiendo información. Tercero, comuníquese con un abogado o con alguien de su confianza para corroborar esta información. Y cuarto, cualquier persona que le quiera a usted sacar información, lo primero que le va a pedir va a ser el seguro social, le va a pedir su dirección, le va a pedir su teléfono, le va a pedir su fecha de nacimiento y otros detalles de cuenta de banco, etcétera. Y si usted accede a eso, usted está siendo parte del problema. Tenga más malicia y no acceda a ese tipo de situaciones. Y con los Wi-Fi públicos también. Recuerdo que yo viajé a Copenhague hace un par de años y estoy usando el Wi-Fi del hotel. Y sabes que de repente estoy con la laptop y la laptop empieza a moverse sola y a ejecutar. Y yo digo que tuve que desconectar, y el teléfono también, desconectar el Wi-Fi y apagarlo. Wow. Porque habían intervenido con mi teléfono. Claro, una vez salí de la jurisdicción y regreso a Puerto Rico, no tenían más acceso, pero así mismo, y lo hacen, es tan fácil.
Y gente, yo recibo todos los meses de Walgreens un email diciendo que tengo una receta pendiente, que presiona aquí para saber la información. No presione. Si le recibo un email que usted dice, pero es que yo no ordené nada en Apple, no, vaya a su cuenta de Apple directamente, chequéela. No presione nada en el email. Y si usted presiona algo en el email, sepa que si usted tiene el location del celular, esa persona va a saber dónde está usted físicamente. O sea, que usted también se está poniendo en riesgo de que eso sea para localizarlo usted y eventualmente hacerle un atraco físicamente. O sea que la realidad es que toda la tecnología ha facilitado tanto la información que de igual manera nos hace más vulnerables, porque nosotros voluntariamente consentimos a que esa información siga fluyendo. Y el mejor ejemplo es Facebook y Twitter, pero Facebook sobre todo porque como es más personalizado, tiene fotos, etcétera, de familiares, pues se presta para este tipo de situaciones. Y lamentablemente, como la tecnología sigue avanzando, es sumamente difícil por las autoridades porque al día de hoy no tienen los recursos. O sea, hablemos en plata, por ejemplo, el mismo FBI no tiene todas las herramientas para proteger a los ciudadanos. La prioridad de ellos es proteger al gobierno principalmente de este tipo de atracos. Así que usted tiene que poner de su parte y tratar de indagar más y tener más malicia en cuanto al manejo de información que usted tiene. Sí, yo creo que recomendaciones con esto, por lo menos para el gobierno, evidentemente el personal, los funcionarios de gobierno, los empleados no están correctamente adiestrados para evitar que este tipo de situación ocurra. Y usted dirá 2.6 millones de dólares. Puerto Rico no está en la posición de seguir votando y perdiendo dinero. Y no tan solo adiestrar y capacitar a todo el personal de las agencias de gobierno para proteger esa infraestructura cibernética, sino también que tienen que contratar expertos. No son muchachitos técnicos para montar una página web, hay que contratar expertos que puedan hacer un escaneo de todo lo que es la infraestructura cibernética de las agencias, porque todas manejan información sensitiva, tanto de ciudadanos como de gobierno, como manejan dinero también en estas transacciones. Eso hay que hacerlo ya. Y obviamente hay que publicárselo al país para que la gente esté segura de que su información está en buenas manos. Así es. Pero seguimos con los issues del país. Vimos ayer, había una vista ejecutiva. Ivonne, me gustaría que le explicara a las personas qué es una vista ejecutiva, en términos generales, para que sepa de lo que nos estamos refiriendo, y el que fue citado, que fue nada más y nada en la menos. Cámara de Representantes, nosotros, en la legislatura, nosotros estamos bien acostumbrados que los proyectos de ley, una vez radicados, se llevan a vistas públicas para recoger el sentir, no tan solo de las agencias concernidas, de las organizaciones, entidades que tienen expertise con relación al tema del proyecto de ley, sino saber y conocer cuál es el sentir de la comunidad en general y que el ciudadano común tenga acceso al proceso y a opinar con relación al issue en ese momento. Usualmente estamos, como dije, que las vistas ejecutivas más comunes son las que se reúnen los legisladores a puerta cerrada, los miembros de la comisión, para una vez la mayoría de las ocasiones, pues se han discutido, se han recibido memoriales de una medida, pues discutirlas entre ellos y tomar una decisión con relación al informe final que se le va a dar. Pero en este caso también hay vistas ejecutivas donde, como vimos ayer, se citan por citación, por invitación específica. En este caso de ayer, que es una investigación, que se crea una comisión especial para investigar el manejo de suministros. Los almacenes que se hallaron, uno de ellos en Ponce, el primero en Ponce, que fue un escándalo, que era un almacén que estaba bajo la custodia de la Administración para Manejo de Emergencias y Desastres, donde había una cantidad, un sinnúmero de suministros,
muchos de ellos que habían expirado ya, ¿no? Incluso de comidas y artículos de primera necesidad, y eso fue un evento que en medio de la crisis del terremoto pues causó mucha indignación en la población. Y que estaban destinados, disculpa que te interrumpa, a lo que fue los eventos del huracán María. Imagínense. Por eso es que estaban muchos de ellos expirados y la mayoría de todos esos suministros habían sido otorgados por FEMA, o sea que no estamos hablando que eran donaciones necesariamente privadas, sino que la mayoría de todos esos suministros fueron asignados por FEMA. Y ayudas paralizadas, o sea, aquí hubo gente que pasaron meses y no tenían agua. Y cuando había agua había que hacer unas filas imposibles para comprar agua y para comprar hielo y para comprar muchos artículos de primera necesidad. Y a veces los supermercados que no tenían inventario al principio. Usted recuerda cuando íbamos al supermercado y estaban las góndolas vacías. Aún uno teniendo los recursos, o sea, el dinero para poder comprar algo, no había, o sea, y nos pasó a todos. Y lo triste es que muchos de estos suministros en ese inventario había incluso comida de bebé y artículos para bebé. Y eran para donarse, no eran para venderse, que es lo más que duele también. De todas maneras, obviamente cuando se descubre esto por un ciudadano que se ha hecho muy famoso en el área de Ponce. León Fiscalizador. El León Fiscalizador. No sabemos su nombre de pila, pero ese es su apodo. Pues claro, se levanta la población de la región en indignación y todo el país, y un poco motivado por eso, pues se obliga a la Cámara de Representantes a iniciar una investigación para ver qué fue lo que ocurrió con estos almacenes y por qué no se repartió y quién tenía conocimiento de ello. Ahora todo el mundo se está echando la culpa unos a otros. Como ustedes saben, el comisionado del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres, Carlos Acevedo, pues fue relevado de su posición al frente de esa agencia. Claro, y lo citan ahora para averiguar qué fue lo que pasó, y ahora, olvídate, se echan la culpa que la gobernadora supo, entonces de Fortaleza no sabían, pero él ahora alega que Elmer Román, que era el secretario a cargo del aparato de seguridad, tenía conocimiento, y resulta que Elmer Román estaba en vistas en estos días, estaba pendiente a su confirmación como secretario de Estado. Así que ha empezado todo este dime y direte, y Elmer Román obviamente lo niega, pero aparentemente hay pruebas de que sí, se había circulado lo que era un plan de suministro donde alegadamente, según Carlos Acevedo, se detallaba lo que había en ese inventario de suministro. A saber Dios, ¿sabremos la verdad alguna vez? Pues no sé. Mira, Ivonne, yo he seguido el tracto de esta noticia de sus orígenes, y aquí lo que hay es la guerra interna que tiene el Partido Nuevo Progresista por su primaria, que viene próximamente, donde se perfila al candidato Pedro Pierluisi versus la otra candidata, que es la actual gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Los bandos están literalmente identificados entre uno y otro, al punto de que la propia gobernadora ha destituido funcionarios de la administración del doctor Ricardo Rosselló, que llevan desde el 2017 laborando, como por ejemplo la jefa de familia y la que era jefa de familia, y el que era el jefe de vivienda pública. Aquí, lamentablemente, en mi opinión, me parece que se utilizó a Carlos Acevedo como una especie de chivo expiatorio, lo cual no lo estoy excluyendo de culpa o de negligencia, porque eso está por verse, ¿verdad? Uh-huh. Pero la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué la soga partió por lo más fino? O sea, ¿por qué se destituye a esta persona, se nomina a otra, que es Nino Correa, que me parece que tampoco ha sido confirmado? Nino no se nomina como me parece que jefe de la agencia. Él estaba de jefe de operaciones. ¿Pero vino a sustituirlo a él o no? No vino a sustituirlo. Él estaba, eso fue una confusión que hubo cuando se nombra a Nino. Correcto, pero se utilizó de una manera magistral. Lo que pasa es que se dio a la misma vez. Correcto, se dio a la misma vez porque la gobernadora hábilmente lo hizo para
subsanar esta situación, porque Nino Correa... reaccionando en que dicen, quieren que yo vote, yo tengo que volarle la cabeza a alguien. Correcto, y en efecto eso fue lo que ocurrió, más con la jefa de familia y de vivienda también. Y cuando se da esta vista ejecutiva, la cual hay que hacer la diferencia, no es una vista pública, la vista ejecutiva es una vista a puerta cerrada, donde el citado, en este caso el señor Carlos Acevedo, tiene también su derecho a no autoincriminarse y a llevar a representación legal, porque lo que diga puede ser utilizado en su contra. O sea, todos sabemos que la Cámara y el Senado, mayormente la Cámara, en esta situación, tiene un poder de investigación bien poderoso. Gracias a ese poder de investigación, pues, nos hemos enterado de muchas cosas. Por lo menos para la proyección pública. Definitivo. Porque ya sabemos que a veces el resultado, pues... Pero han ocurrido convicciones. Pero no se entera de ello. Claro, y lo más importante es que le da una paz a la ciudadanía de que el gobierno en efecto se está da la apariencia de que se está autoinvestigando dentro de las tres ramas. Da la apariencia de que estamos haciendo algo, que estamos investigando. Porque en realidad al final... Bueno, a veces, sobre todo si es de un bando contrario, aunque sea del mismo partido, pues a veces tienen resultados, pero la mayoría es así que están haciendo. Bueno, pero el objetivo... ¿Tú sabes cuántas resoluciones de investigación hay en la Cámara, hay en la legislatura, en la Cámara y en el Senado? Bueno, la única que yo recuerdo que tuvo resultados fue la del Cerro Maravilla, que sabemos lo que ocurrió ahí, que si no llega a ser precisamente por esas vistas, no hubiese ocurrido absolutamente nada. Así que para mí yo creo que ese es el referente más grande, y otras situaciones que han venido que lo que ha hecho es aclarar y referidos eventualmente a las autoridades. Pero lo que se persigue dentro de esta división de poderes es que la rama legislativa pues investigue a las actuaciones de la ejecutiva, de manera porque la ejecutiva no se va a autoevaluar a sí misma, ¿verdad? O autoinvestigar necesariamente. Así que ese es el target, como dicen los estadounidenses, o el objetivo. Si da resultados o no, mire, en esta situación, como lo acabo de mencionar al principio, me parece que no va a ocurrir absolutamente nada, y lo pueden apuntar, siendo hoy 13 de febrero a las 11:44 de la mañana, porque esto es una pelea de bando. También. O sea, esto literalmente es una pelea de ver quién tiene más poder y a quién le echo la culpa para yo salir beneficiado y el otro perjudicado. Aquí el protagonismo es a tal punto que no hay nada más que buscar en las redes sociales y ver cómo la gobernadora ha utilizado un vídeo con lo que ocurrió en el suroeste con los terremotos como si fuera un vídeo de campaña política, que esa es otra controversia que podemos discutir eventualmente. O sea, para mí esa actuación de la señora gobernadora, en mi opinión, mal asesorada, no creo que haya sido intencional, siempre uno le da el beneficio de la duda. Realmente lo que hace es confirmar de que aquí el protagonismo es a tal punto que lo que se busca es resaltar la imagen de los candidatos X o Y en vez de dar servicios al pueblo. Y por tal razón es que pasó lo de los suministros. Oiga, y va a seguir ocurriendo. Porque si usted lo que está buscando es protagonismo de que yo deje esta botella de agua en tal sitio, y para una foto, sabiendo el dolor que está pasando estos ciudadanos en el área suroeste, que muchos de ellos no necesariamente son de escasos recursos, hay de todo, porque eso le afectó a todo el mundo, y usted viene a utilizar la política para ello, no importa de qué partido sea, pues mire, eso está mal. Eso está mal, y no tan solo está mal, sino que es injustificado. Y por más que quieran venir a decir ahora que en términos legales eso vino de una cuenta personal de la gobernadora y que ella lo subió en su red propia, que no hubo dinero envuelto para la producción del mismo, mire, eso tampoco nadie se lo cree. Porque para tú hacer un vídeo de esa naturaleza, este servidor no lo puede hacer. Quizás una persona que sepa algo de artes gráficas. Hay que coordinar, ver cuál va a ser el mensaje, el propósito, la preproducción. El otro contraargumento es que todas imágenes eran de dominio público. Es que de eso no hay ningún problema. El problema es que usted está utilizando el dolor de esas personas para sobresaltar su imagen. Porque si usted lo que
y yo con esto ya quiero cerrar este asunto. Si usted lo que está utilizando es la respuesta del gobierno para decir que el gobierno está actuando conforme a la ley, etcétera, para ayudar a estas personas del suroeste, y utiliza el logo del gobierno y no necesariamente la imagen de la gobernadora, pues quizás por ahí pudiera haber algún tipo de espacio de argumentar de que el gobierno está anunciando, porque el gobierno tiene la obligación de anunciarse. O sea, esto tampoco, ¿verdad? Bueno, pero de anunciarse, de anunciar algo. De anunciar algo, servicio, por ejemplo, ayudas de que se han dado y que progresivamente se van a seguir ofreciendo. Esa es la pregunta también. ¿Qué es lo que cuál es el propósito del video? ¿Cuál es el fin público del video? Anunciar el fin público, anunciar un servicio, mira que vamos a estar aquí brindando asistencia para llenar formularios de no sé qué a los impactados por los terremotos, o queremos anunciar que vamos a estar orientando con relación a una ayuda o sea, el gobierno se tiene que anunciar, tampoco, ¿verdad? No podemos venir a decir aquí que todos los anuncios del gobierno no deben hacerse. Sí, en efecto, se tienen que anunciar subastas públicas, se tienen que anunciar servicios esenciales, situaciones de seguridad, entre otros asuntos. Eso es parte de la función gubernamental. Pero de ahí a tú individualizarlo con una persona que diga que eso es su cuenta personal, o sea, que si ella en su cuenta personal sube un vídeo avivando unas masas en una iglesia, pues entonces no es político. Y entonces es algo personal. O sea, yo creo que la línea es bien clara y que se cruzó esa raya. Se han presentado unas querellas en la Comisión Estatal de Elecciones. Hay que ver si en efecto ocurre algo en la comisión. Yo me atrevo a decir que no va a quedar en nada. Como todas las investigaciones que inician en este país, que lamentablemente terminan en cero, igual que lo que vamos a hacer con Carlos Acevedo. ¿Sabes que a mí me sorprende? Que yo no sé si ustedes recuerdan, al principio de esa primera semana de los terremotos en el sur, hubo una crítica bien fuerte sobre la presencia de figuras públicas en el site, ¿no? En los lugares más impactados, donde estaban los damnificados. Bien fuerte, ¿no? Se criticó, recuerdo a la senadora de Mayagüez, Evelyn Vázquez, porque se estaba un poco politiqueando con la situación que estaban pasando. Notamos inclusive hasta bolsas de suministro con el nombre de la comisionada residente ¿verdad? Entonces la crítica fue bien fuerte, al extremo de que muchos políticos un poco se asustaron y dijeron, espérate, yo ni me voy a asomar por ella, o si me asomo no voy a publicar nada. Y también hicieron un poco un pausa de la campaña y tú no se veía mucho en las redes. Estaban teniendo mucho cuidado. De hecho, vimos como Pierluisi se desapareció. Sí, Pierluisi se desapareció y los candidatos, llegó un momento en que no se estaban sacando fotos allí porque sabían que podían recibir críticas. Entonces, habiendo ocurrido eso, a mí me sorprende este video. Mira, a mí lo más que me sorprende aún es que si lo vemos en términos de estrategia política, ¿verdad? Y mediática, es innecesario, porque si usted está ayudando a alguien, usted sabe la cantidad de gente que tienen teléfonos con cámara para poder fotografiarlo, usted como quiera lo van a subir. Exacto. O sea, ¿cuál es la necesidad? Tú puedes estar segura que la gobernadora llega donde quiera y va a venir alguien con su celular le va a tomar foto, lo va a poner en Twitter, en Instagram. Cualquier persona, el puertorriqueño es así. Y ahí sí que nadie puede decir nada. Claro, o sea, que sea, como dicen los millennials, algo orgánico. Sí. Pero usted llegar al punto de buscar a una persona de una compañía publicitaria o alguien que sepa coordinado, pensado, de arte digital, diseñado, con toda certeza le tuvo que haber cobrado algo, y publicarlo de esa manera, pues es totalmente innecesario. Y si fuera que estamos en el siglo XX, en el 1980 y pico, ¿verdad? Que no había internet y todo era filmado, pues entonces ahí quizás, y como quiera estuviese mal hecho, pero me parece que se buscaron fuetes innecesariamente. Sí. Pues, totalmente como tú dices, yo creo que esto no va a llegar a ningún lado, yo no veo. Entonces, que es que la gente también está tan apática que no quieren, que ya cada vez que huelen el chisme político y la pelea política. Sí, pero también, Ivonne, por otro lado te tengo que decir que si ellos ven
que hay un camarógrafo tomando videos y cosas, la gente le va a caer encima. Sí, o sea, sobre todo los que están allí. sí. Sí. No, y afuera. Hay un sector que está ya harto y van a reaccionar. Y van a reaccionar lamentablemente de forma violenta. O sea, y no estamos incitando a eso, todo lo contrario. Pero es que la indignación es a tal punto que alguien va a gritar o alguien va a decir algo. Pero que las reacciones se han polarizado porque están los que reaccionan de manera, ponle fuerte, ¿no? Y hay un sector del país que están dando shutdown, que si estoy harta de esto, yo conozco gente que me llama y me dice, mira, yo no quiero prender las noticias, la radio, yo no leo periódico, estoy harto. Que es un drama constante y realmente los dramas molestan, llega un punto en que uno se cansa. Sí, es intoxicante. Así es. Es intoxicante. Y bueno, nos vamos a Estados Unidos. Vámonos a Estados Unidos, pero ahí me tienes que un poco explicar, sabemos que hubo otro chisme más, que ahí es donde la gente también está dando shutdown con relación a la figura de Trump, pero hubo una situación bien escandalosa también en los tribunales en Estados Unidos con el caso de ay Dios mío, de Stone. Roger Stone. De Roger Stone. Háblanos de Roger Stone. Fue un asesor directo y personal del presidente, ahora presidente Donald Trump, previo a que fuera presidente. Y se le imputó obstrucción a la justicia, entre otros delitos relacionados a la investigación de Mueller, que estaba dirigida específicamente a determinar si hubo o no lo que llaman un collision o una intervención indebida de parte del ahora presidente en aquel entonces a través de oficiales rusos de inteligencia y las elecciones del año 2016, donde se alegaba de que aparentemente el presidente ahora Trump intervino a través de estos funcionarios y logró ganar la elección. Eso básicamente era lo que se imputaba. A su vez también se le imputó previo a eso, en el año 2015-2016, a Hillary Clinton, la candidata presidencial, de haber permitido que unos correos electrónicos de su cuenta personal fueran divulgados a través de terceros y, por ejemplo, a través de lo que se llama Wikileaks y otros asuntos más. Y por poco enfrentó una investigación, enfrentó la investigación y se archivó la misma. Pero este señor Stone estuvo envuelto en ambas circunstancias. Okay. La que más, por ejemplo, la que tiene ahora la consecuencia directa de su convicción, porque salió culpable por un jurado, es por la obstrucción a la justicia y por haber mentido a las autoridades durante la investigación Mueller, para precisamente proteger al presidente Donald Trump. Hasta ahí vamos bien. Mr. Stone, que tiene 67 años, pues fue convicto en el Tribunal Federal de 7 delitos, específicamente por haber obstruido la investigación congresional, haberle mentido a investigadores bajo pena de perjurio y también de tratar de bloquear o obstruir el testimonio de varios testigos que pudieron haber expuesto sus mentiras sobre esta situación. Un jurado, que no fue un tribunal de derecho, entiéndase, no fue un juez, fue un jurado en el Tribunal Federal en un caso criminal, como los que hemos visto aquí cada vez que acusan a los políticos, pues algo parecido, pero en otra jurisdicción, deliberó y concluyó, después de 7 horas, de que él era culpable de todos los 7 cargos que acabo de resumir. La penalidad para este tipo de casos son de hasta 50 años como pena máxima. Acá lo que se aplican son los Sentencing Guidelines, que son básicamente unas tablas donde se recomienda por parte tanto de Fiscalía como de Defensa unas penas a cumplirse por razón del delito cometido, si ha sido una reincidencia, es decir, que volvió a cometer un delito nuevamente y ya había cumplido otro anterior, si la persona cooperó con las autoridades, si la persona simplemente no cooperó, nunca mostró arrepentimiento y se mantiene firme en que no cometió ningún delito,
Ya esto habiendo pasado las etapas apelativas y ya habiendo siendo dirigido a lo que es la vista de sentencia. Pues en esta situación este señor no mostró ningún tipo de arrepentimiento, simplemente hizo buche, como dicen en la calle, es decir, no habló absolutamente nada. Se mantiene firme defendiendo al presidente todavía Donald Trump. Y cuando van a la vista de sentencia, los fiscales que estuvieron a cargo del caso renuncian abruptamente sin ningún tipo de explicación. Cuando se da esa renuncia en el Tribunal Federal, es que sale la información a través de los medios digitales, específicamente del Washington Post y el New York Times, donde seniors officials, es decir, oficiales de alto rango del Departamento de Justicia por encima de esos fiscales, que muchos de ellos son empleados de confianza que pone la rama ejecutiva, en este caso Donald Trump, por ser presidente, en el Departamento de Justicia Federal, firman unos documentos diciendo de que se les reduzca sustancialmente las penas a meses de prisión. Así que la incógnita, más bien la incógnita no, la controversia aquí que hay es por qué oficiales de alto rango del Departamento de Justicia que están por encima de los fiscales que vieron el caso recomiendan que tenga una pena mucho más leniente, que pudiera llegar hasta 50 años, reducirla a meses de prisión. Y entonces no tan solo se queda ahí, sino que se confirma. Ellos estaban pidiendo obviamente la pena máxima y de 7 a 9 meses de convicción. Y hasta ahí pues la novela va más o menos bien, pero se complica cuando el propio presidente Trump comienza a tuitear a través de la red social Twitter, indicando de que la pena que se le quieran poner a este señor Stone no puede ser excesiva, porque él es un true American y otros asuntos más que lo describe como si fuera básicamente su amigo. Obviamente eso le da un cantazo duro a las instituciones de justicia, específicamente al Departamento de Justicia Federal, por razones obvias. El Departamento de Justicia Federal ha tenido sus días de gloria, como ha tenido sus peores momentos, como por ejemplo este que estamos hablando, porque se está utilizando este Departamento de Justicia Federal para ya sea perseguir políticamente a personas que están en contra del gobierno actual, o darle impunidad o favorecer a personas que sí están a tono con, en este caso, el presidente Donald Trump. ¿Cómo tú lo ves? Ok, yo tengo que resumir primero. Yo recuerdo para la elección pasada, los emails, para que quede claro, fueron unos emails que se hackearon. Eso fue el escándalo del Partido Demócrata. Correcto. Que habían hackeado unas cuentas. Unos hackers rusos, importantes hackers rusos, se apropian de unos emails, imagínense, volviendo a lo que estábamos hablando inicialmente, en el Partido Demócrata. Uno pudiera entender que el Partido Demócrata, que en ese momento estaba en el poder, porque estaba Obama todavía, es intervenido del país, de uno de los países más poderosos del mundo. Imagínense aquí Prisco y Hacienda, bendito, pero bueno. Intervienen, se apropian de los emails, y entiendo que lo que están, de lo que un poco acusa, lo que alegan contra Stone, es que él es quien autoriza que esa información de esos emails se le envía a Wikileaks para que Wikileaks los publique, ¿no? Correcto. Ok, a ver. No, es un escándalo lo que está pasando. O sea, cada día Trump, cuando tú piensas que no nos va, que esto ya llegó a su límite, que Trump en el descaro total, vía Twitter, le esté metiéndose en casos específicos para decir, no, eso no me gusta, cambien eso, yo quiero esto otro. Ivonne, incluyo la información de que estos fiscales que tuvieron que renunciar ya habían recomendado de 7 a 9 años de prisión. Que por eso es que se que realmente, comparando con la... O sea, si estuviéramos hablando, Ivonne, de un marxista-leninista declarado, o de un African American Black Panther,
o de algún Bernie Sanders environmental guy average por ahí, le meten treason, o sea, le meten traición a la bandera de Estados Unidos, y olvídese de los 7 o 9 años, le meten los 50 y con toda certeza le ponen la pena de muerte también. O sea, aquí es que uno ve la ambivalencia tan grande del propio sistema federal, de que los propios fiscales federales que vieron el caso recomiendan de 7 a 9 años, y es entonces que el presidente Trump hace estos famosos tweets que voy a leer ahora mismo. Uno de ellos publicado en el Washington Post. O sea, en la posición que pone a los Estados Unidos, que es la tierra de la libertad y la justicia, cuando se maneja de manera tan arbitraria y caprichosa la ejecución de la justicia, y te das cuenta que aquí no va a haber, que no va a haber justicia para nadie, que va a depender de quién está arriba. Tan es así que después que se hace el cambio, el propio presidente Trump, es decir, después que renuncian los fiscales y entonces entran los senior oficiales senior del Departamento de Justicia para recomendar una pena menor, el presidente Donald Trump dice, y cito: "Congratulations to Attorney General Bill Barr for taking charge of a case that was totally out of control and perhaps should not have even been brought." Es decir, ni tan siquiera se debe haber llevado el caso en contra de Roger Stone. "Evidence now clearly shows that the Mueller scam was improperly brought and tainted. Even Bob Mueller lied to Congress." Al secretario de Justicia: tienes que hacer esto. Y así procedió el secretario de Justicia, de conformidad con lo que dijo su jefe político, el presidente Donald Trump. Y estamos hablando del jefe de secretario de Justicia de Estados Unidos, Attorney General. Y no es para ser ingenuo, como que esto nunca haya ocurrido en la historia anteriormente, pero por lo menos los gobernantes quizás han tenido la precaución de hacerlo por debajo de la mesa, y no es que esté bien, pero en la posición en que pone la presidencia de los Estados Unidos y a los Estados Unidos, haciendo alarde del poder, del control total que tiene el presidente sobre todo el aparato de justicia, nada más y nada menos. No, y lo más desfachatado aún, Ivonne, es que aquellos que sabemos algo de política sabemos que la rama ejecutiva, entiéndase el presidente, en Puerto Rico, por ejemplo, el gobernador, por constitución, tienen la potestad de indultar a personas. Que me parece que es lo que va a ocurrir en los próximos días, antes de que llegue la fecha de elecciones, o por decirlo así, antes de noviembre de 2020. ¿Por qué tienes que interferir directamente con los fiscales y con toda la rama, el componente judicial, en este caso el Departamento de Justicia? O sea, le resta total credibilidad, y lo que hace básicamente es polarizar más al país. O sea, es decir, ahora, si yo estoy bendecido por un político, pues hay impunidad. Sí, sí. Eso es lo más lamentable de todo. Sí, el Estado es Trump. Y él no teme y no es tímido en proyectar precisamente eso. Y se hace lo que él diga. Lamentablemente. Sí, y las cosas parece que no van a cambiar mucho. Como vimos ya en el primer caucus, fueron primarias las republicanas, las primeras, que estaba corriendo Trump solo. Básicamente, claro, gana por un 97% porque no tiene contrincante. Uh-huh. Y yo no veo que se esté asomando nadie para retarlo en el Partido Republicano. Yo creo que no va a haber persona que pueda prevalecer frente al presidente Trump en el Partido Republicano. Las intenciones que pudieron haber habido por lo del intento de residenciamiento, que lo adelantamos aquí, que no iba para ningún lado, pues básicamente eso provocó de que no haya ningún contrincante, porque primero le tienen un miedo increíble por razón de todo el poder que tiene a su haber, porque no es lo mismo tú ser presidente que tú ser candidato sin ser presidente. O sea que aquí el poder de la rama ejecutiva lo tiene porque no hay duda de ello, y lo acabamos de ver con lo que explicamos con el señor Roger Stone. Y segundo,
el Partido Republicano al día de hoy, con la única opción que tiene para ganar es con su propio presidente también. Y es lo más lamentable, porque si vemos el otro lado de la verja, que son los demócratas, Dios mío, no los se demócratas sabe, están en una desarticulación. no se sabe ni la hora que es. Y me parece que es hasta peor que en el 2016 con Hillary Clinton, la situación. A mí me recuerda, esto es como una combinación de cuando Obama se iba a lanzar para el primer término, que los demócratas se fueron hasta el final con Hillary, literalmente hasta el último día, donde los delegados se reúnen y hacen finalmente la votación, que se perfilaba ya como candidato a presidente Obama, y aún así Hillary nunca se quitó y se mantuvo ahí hasta el último momento, porque sabían que la victoria iba a ser contundente del Partido Demócrata en aquel entonces, porque hubo 2 cuatrenios del presidente republicano en aquel entonces, George W. Bush. O sea que aquí en esta situación a mí me parece que el Partido Demócrata está cometiendo nuevamente el error de creerse que van a ganar y a prevalecer, no importa con quién. Y están llevando esto y empujando estas candidaturas, que son varias, hasta lo último. Y al final del día lo que van a hacer es diluir esos votantes que después se sabe históricamente que los demócratas no tienen ningún tipo de disciplina para ir a votar. Y esa es la consecuencia del por qué eventualmente tenemos a un presidente Trump como lo tenemos ahora. Sí, tienes razón. Porque la gente no sale a votar y se confunde. O sea, yo, por ejemplo, podría tener las mejores intenciones como presidente o como candidato, pero hay unas realidades fácticas. Y el Partido Demócrata tiene que armonizar esos candidatos de alguna forma que se pueda identificar a una contraparte del presidente Trump. Lo que pasa es que se ha polarizado tanto el Partido Demócrata que ese centro dominante se ha estrechado. Entonces vemos, pues, por un lado a Bernie, que ha acaparado, claro, ahora no tiene la misma cantidad de votos que tuvo cuando corría contra Hillary, porque eran 2 candidatos nada más. Pero ahora son tantos y está diluido y un poco Buttigieg, que se ha llevado que sorpresivamente en este primer caucus y la primaria de esta semana en New Hampshire, pues quedó muy bien parado. Y eso es algo que la gente como que no lo veía venir. Me sorprende que entonces Biden, que es un tipo mucho más moderado y que mucha gente decía, mira, si hay alguien que quizás pueda enfrentar un candidato como Trump y con quien los republicanos no tengan miedo a cruzar líneas, pues puede ser Biden. Biden está arrastrado. Lamentablemente que será viéndolo desde una óptica neutral y conociendo cómo es el electorado estadounidense, yo ciertamente pensaba de que Biden, por primero el hecho de haber sido vicepresidente con Barack Obama, una persona de pensamiento liberal, pero a su vez bien pragmático. Es moderado, es moderado. Por eso se proyecta de una manera, dice unas cosas, trata de proyectarse como un liberal, pero cuando uno va a los resultados, pues ciertamente es un moderate. Y es una persona que es pragmática, que cree en el sistema y en cómo funciona el mismo. Un tipo con mucho carisma. Además y con su experiencia como vicepresidente, por alguna razón se ha desinflado y Bernie Sanders ha cogido un empuje bien grande. Lo que a mí sí me preocupa también es que mientras más se polarizan los candidatos en términos ideológicos en Estados Unidos, la realidad es que el efecto neto que eso trae es que el Partido Republicano prevalece. Sí. Es decir, el conservadurismo, el querer mantener el status quo, la estabilidad económica, como muy bien el presidente Trump lo ha resaltado, que sea cierto o no, pues eso, ¿verdad? Cada cual llega a sus propias conclusiones, pero ha sido su caballo de pelea y ha sido su forma de poder crear una cohesión entre un sector estadounidense que son los que votan. Bueno, quizás yo no creo que se vaya a polarizar tanto como pasó con Bernie y Hillary, porque ciertamente la polarización era tan grande que no había manera de que ese sector de Bernie le prestara un voto a Hillary, de ella prevalecer como ocurrió.
para líneas para votar por Bernie Sanders. Eso fue nefasto. Ahora no existe tal, sí, están polarizados, pero no al extremo. No, pero en eso tienes razón, porque no está Hillary en el escenario, ni los Clintons, que sí, que todavía tienen un poder increíble en el Partido Demócrata pero mira, interno. Warren se desinfló, Biden se desinfló, que era como Buttigieg por ahí, hay que ver qué ocurre con él. Bueno, queda Bloomberg. Perdóname, claro, que todavía no y ha entrado al escenario. Ese es otro fenómeno. Y para hablar, antes de hablar de Bloomberg, lo que me refiero a la polarización es en términos de si es finalmente el candidato Bernie Sanders versus la contraposición que va a hacer Donald Trump. O sea, los contrastes ahí son diametralmente opuestos. Sí. Y la historia ha llevado a decir que cuando eso ocurra, siempre la gente va a tirar hacia la derecha, en este caso el Partido Republicano, por la cuestión que hablé anteriormente de estabilidad económica. Es que hay unos republicanos moderados que no van a cruzar líneas jamás con Bernie. Definitivamente. Eso, inclusive me atrevo a decir demócratas conservadores, que los hay. Sí. Que muchos de ellos... Sí, ellos sí podrían cruzar. Ay, no sé, van a dejar de votar. Mucha gente o prefiere no entrar o simplemente abstenerse. Ahora, hay un elemento que tú traes que es bien interesante. ¿Por qué Bloomberg no está yendo a las primarias? ¿Por qué Bloomberg está haciendo una campaña mediática intensa? Y lo puede ver usted en los medios de comunicación locales, sobre todo en los de Puerto Rico, y a nivel de latinos. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué no se somete al proceso? Desde un principio. Desde un principio, como hacen todos los candidatos. Tiene los recursos, yo tampoco lo entiendo. Yo sí tengo una respuesta preliminar. Y quizás estoy equivocado porque estamos viendo cómo esto está ocurriendo. Es el restarle legitimidad a todas las primarias que ocurran en el Partido Demócrata. Como obviamente tiene los recursos, el individuo es de los 10 millonarios más grandes, yo creo que a nivel mundial o si no de Estados Unidos. Es decir, él no tiene ningún problema ni necesidad de recaudar fondos, ni tampoco, por lo que veo, quiere someterse al proceso, primero porque sabe que lo van a atacar directamente por la cuestión de su situación económica y otros asuntos más. Y segundo, lo quieren ver como si fuera el salvador del Partido Demócrata. Si el Partido Demócrata le da paso a ese tipo de situaciones o no, porque cada partido pone sus reglas, siempre y cuando no sean inconstitucionales ni ilegales, ¿verdad? En términos de lo que es la nominación de ese candidato, si se lo permiten, pues pudiera ser el único que le pudiera dar frente al presidente Trump, no tan solo por la cuestión, ¿verdad?, de que es la contraparte del otro partido, sino porque tiene los recursos, al igual que el presidente Trump los tiene, en términos económicos, que todos sabemos que así fue que llegó el presidente Trump a la presidencia. Pero se sometió a primaria. A mí me haría sentido también, sobre todo, lo puedes ver más claro en la dinámica del caucus, que él sabe que hay muchos candidatos que se van a estar retirando, porque no están logrando el mínimo para lograr los votos electorales. Así que yo creo que él está pensando también entrar en un momento más avanzado donde van a haber muchos menos candidatos y la posibilidad de que esas personas, esos candidatos, los followers, los seguidores de esos candidatos se alineen detrás de él es mayor. No, y también, ¿verdad?, viéndolo de una óptica bien objetiva y bien maquiavélica, tú te estás guardando. Incluyendo los de Biden y Warren, porque si quedan afuera, ¿cuál es la opción que les queda? Él nada más. Y al tú guardarte, cuando digo guardarte es que te estás autoprotegiendo, estás haciendo campaña, pero no estás envuelto en la palestra pública en el debate de día a día. Porque no hemos visto ningún tweet de parte del presidente Trump tirándole a Bloomberg. Vemos cómo es el ataque visceral y constante cuando era Clinton y ahora Bernie y los candidatos demócratas como por ejemplo Biden, al punto de que por poco, ¿verdad?, se inició el proceso de residenciamiento por la forma y manera en que el presidente Trump alegadamente intervino con oficiales de Ucrania para perjudicar al hijo de Joe Biden por unos negocios que está haciendo allá. Así que lo que quiero decir con esto es, Bloomberg se está escondiendo convenientemente para, como tú mencionas, cuando empiecen a reducirse los números, las personas candidatas, él sea el que venga con todos sus recursos y poder salvar el Partido Demócrata. Okay, pues nada, vamos a ver qué pasa.
Está interesante, me gusta verlas, yo no sé tú, pero a mí ver las primarias, el proceso primarista y de caucus, particularmente en el Partido Demócrata, Claro. pues me entretiene mucho, me encanta. Sí, es como una combinación de un juego de fútbol americano con, Sí. con un juego de baloncesto. Chévere, Es bien chévere. interesante. Y ver las tablitas de CNN así cuando empiezan Sí. a jugar con ellas. Pero nada, ya veremos en esta próxima semana. Yo creo que ya se nos fue la hora súper rápido. Así es. Así que nada, estaremos la próxima semana aquí el jueves desde Latitud 18. Gracias, José, otra vez por Gracias, estar Ivonne. con nosotros. Y los vemos el jueves aquí en la Biblioteca del Gobernador Jesús T. Piñero, Universidad Ana Geméndez, recinto de Carolina. Así Hasta es. el próximo Gracias. jueves.